Amén. ¿Cómo están, hermanos? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Creo que no nos hemos saludado así un poquito. Tuvimos un bonito tiempo de adoración. Yo le pido que voltee un poquito a su lado y usted pueda decirle Dios te bendiga. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga. Por acá, hermanos, Dios les bendiga también. Ándenles, así ya nos podemos ver un poquito más. Qué bueno que están esta mañana en la casa de Dios. Yo estoy convencido de que el Señor no se equivoca y Él nos ha traído al mejor lugar donde podemos estar un día como hoy. Amén. Disponga su mente, su corazón. Hemos adorado, hemos cantado, estamos a muy buen tiempo para meditar en la palabra de Dios. Y se los dije hace un momento, estamos celebrando el Pentecostés. Es una celebración del pueblo evangélico. Celebramos que Jesús prometió cuando Él fue crucificado que regresaría, que enviaría un consolador, que enviaría a su Santo Espíritu en medio de su pueblo, en medio de su iglesia. Y hace muchos años atrás, estando los discípulos reunidos en aquel aposento alto, dice la palabra que cuando llegó este día de Pentecostés, estaban los discípulos todos unánimes, estaban juntos. Y de repente, dice, vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos ellos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y moraban en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Eso está en Hechos capítulo 2. Y este hecho, amados hermanos, que sucedió en Pentecostés, es lo que hasta el día de hoy hace y sostiene que la iglesia, que el pueblo evangélico, hoy estemos aquí. Lo que sucedió ahí ha hecho que usted y yo hayamos venido esta mañana a congregarnos en la casa de Dios. Amén. Es el mismo Espíritu del Señor, el que nos ha movido a través de los siglos, el que ha llevado a hombres y mujeres a predicar el Evangelio de Jesucristo hasta lo último de la tierra. Es ese mismo Espíritu que hoy habita en medio de nosotros. Es el mismo Espíritu al que le hemos cantado esta mañana. Y gracias a esta manifestación, a esta venida, a esta llenura del Espíritu, es que la iglesia hoy, después de más de 2000 años, se sostiene. ¿Qué otra institución se ha sostenido con el paso de los siglos, tal como lo ha sido la iglesia? Dígame usted. La familia. El Espíritu Santo está en medio de nosotros, y eso es lo que hace que usted y yo nos mantengamos en este lugar, nos mantengamos cerca del Señor. Pero cuando hablamos del Espíritu Santo, hay cosas, amados hermanos, hay cosas en las que nosotros debemos mirar un poco más allá. Hay cosas que el Espíritu Santo viene y hace en la vida del creyente. Hay cosas que el Espíritu Santo hace también en la vida del no creyente, y lo lleva y lo impulsa a creer en Dios, a buscar de Dios. Yo quiero que también hoy veamos esta mañana no solamente esto poderoso que sucedió en el libro de los Hechos, conocemos esa bonita historia, pero también lo que el Espíritu de Dios hoy sigue haciendo en nosotros en este tiempo. ¿Qué hace el Espíritu Santo en la vida del creyente? Es una pregunta que yo puse al inicio. ¿Qué hace el Espíritu Santo en su vida y en mi vida? Vamos a ver algunas cosas, no son todas, pudiéramos tener muchas cosas que hablar sobre el Espíritu, pero solamente voy a mencionar algunas de ellas. ¿Qué función, qué es lo que hace el Espíritu Santo en nuestra vida? Vaya por favor al capítulo 8 de la epístola a los Romanos. Mi hermano Cayetano aquí está y yo estoy orando por él. Mire, gloria a Dios. Te vi, hermano, como estaba oscuro no te vi, pero qué bueno, qué gusto verte aquí. Dios está obrando en tu cuerpo. Que Dios te bendiga. Hermana Cecilia también, a usted. Muy bien. Mire, el capítulo 8 de la epístola a los Romanos, yo creo que es el capítulo que más nos habla de la vida
en el Espíritu. Cómo vivir en el Espíritu, precisamente se llama así, viviendo en el Espíritu. Sería bueno leerlos, son algunos versos, pero creo que pueden ayudarnos mucho a comprender mejor cómo es que el Espíritu Santo obra en nuestra vida, cómo el Espíritu Santo funciona en medio de nosotros también. Dice la palabra, el verso 1: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Verso 16: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Amén. Palabra del Señor. Y bien, el apóstol Pedro dijo que a veces Pablo escribía cosas difíciles de comprender. Sin embargo, está mostrando el apóstol Pablo una carta muy doctrinal, donde nos enseña a cómo debemos nosotros vivir. Los que hemos venido y hemos tenido un encuentro con Cristo y hemos sido sellados
bautizados por el Espíritu Santo, tenemos ahora ese poder de Dios, ese poder que descendió en el libro de los Hechos, ahora en nuestra propia vida. Pero lo que está tratando de mostrarnos es que en la vida del creyente también, el mismo apóstol Pablo lo menciona en Gálatas, dice que hay como un pleito entre la carne y el espíritu que constantemente está luchando entre nosotros. Y la intención, amado hermano, de esta mañana es que usted y yo, ¿se acuerda al inicio del año que estábamos en nuestro énfasis de crecer? Necesitamos crecer. Y comenzamos a hablar de crecer en virtudes, crecer en el fruto del Espíritu. Es precisamente esa es la intención, de que usted y yo hoy también podamos seguir creciendo en el Espíritu. Todos tenemos semanas difíciles, temporadas difíciles, un ritmo de vida, un ritmo de quehacer. Pero en medio de todo lo que hacemos, ¿qué pesa más en nosotros? ¿El Espíritu de Dios o nuestra carne? Cuando habla de nuestra carne, es esta condición humana, muy humana, que nos lleva a sentirnos mal, que nos lleva y nos inclina hacia lo que no agrada a Dios. ¿Qué es lo que pesa más? Pensaba yo en un vaso, cuando usted le vierte aceite y agua, y dependiendo del líquido que más le vierta, es lo que va a pesar un poco más en ese recipiente. ¿Cómo ha llegado usted esta mañana? La palabra también dice que el Espíritu de Dios se contrista, se entristece por nuestras actitudes. ¿Cómo estamos, hermanos? ¿Cómo está el Espíritu de Dios en su vida, en su familia? A veces vivimos demasiado derrotados porque hay poco Espíritu de Dios en nosotros. Hay poca presencia de Dios en su pueblo. ¿Cómo está usted esta mañana? Vamos a hablar 10 puntos acerca de cómo el Espíritu Santo obra en la vida de las personas, en la vida del creyente. Punto número 1, el Espíritu Santo viene y convence de pecado al ser humano. Dice la palabra de Dios en San Juan capítulo 16, versos 8 al 11. Y cuando Él venga, hablando del Espíritu, hablando del Consolador, San Juan está hablando de que Jesús se va a ir, pero que no los dejaría solos. Dice la Escritura, San Juan capítulo 14, que Jesús estaba hablando con sus discípulos, anunciando que Él iría al Padre, y dice: yo os rogaré al Padre, y Él os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Verso 18 dice: y no los dejaré huérfanos, mas el Consolador, dice, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo os he dicho. Esto dijo Jesús. El capítulo 16 dice: y cuando Él venga, este Consolador, dice, convencerá al mundo de pecado. Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este siglo, de este mundo, ya ha sido juzgado. El Espíritu Santo, amado hermano, es quien nos trajo a los pies de Jesús. El Espíritu Santo, se lo dije hace un momento, es quien a usted lo trajo esta mañana aquí. Voy a sonar a lo mejor minimizando mucho el poder de Dios, pero es esa voz que le dice: ve a la iglesia, congrégate, busca de Él. Mira, te has alejado bastante. ¿Cómo le llamamos a eso que nos cuestiona el corazón? Ser redarguidos. Y sabemos que esta obra de redarguir viene del Espíritu Santo en nosotros. Es el Espíritu de Dios el que hoy lo trajo a usted esta mañana. Pero si usted no es creyente, es el Espíritu de Dios o la gracia preveniente, así doctrinalmente se menciona, esa gracia que se anticipa, ese Dios buscándonos continuamente. No es que yo lo haya encontrado, es que Dios ya venía buscándome. Es el Espíritu de Dios que se anticipa a nosotros. Es el Espíritu de Dios que en las temporadas malas te dice: hey, busca de Dios, necesitas de Dios. Mira tu vida, mira a tus hijos, mira tu matrimonio, mira tu familia. Es ese que nos convence en el corazón, que nos dice: necesitas de Dios,
Acércate a Dios. Es el Espíritu Santo el que convence de pecado. Es el que nos hace tener conciencia. Cuando venimos a Cristo, sí, muchas ocasiones volvemos a pecar, volvemos a hacer cosas que desagradan a Dios. Pero ahora usted ya tiene una conciencia mayor que lo hace sentirse mal, que lo lleva a arrepentirse una vez más y decir: no puedo seguir viviendo esta doble vida. El Espíritu Santo trabaja en la vida del creyente de esta manera. Pero también hay un caso muy extremo, Sansón, que aprendió a jugar con el Espíritu de Dios. Y aprendió, según él, a manipularlo y a clamar el Espíritu, y que venía y le daba la fuerza para derrotar a sus enemigos. Pero un día dice la Escritura que el Espíritu de Jehová se había apartado de él. Yo le pregunto, hermano, ¿usted ha sentido que el Espíritu de Dios se ha apartado de usted? Cuando usted peca, ¿ya no se constriñe? ¿Ya no se siente mal? ¿Ya no hay pesar por fallarle a Dios? ¿Cómo se siente usted? Porque el Espíritu Santo es quien convence de pecado al ser humano. Es quien viene y nos trae una conciencia ahora diferente de nuestro estilo de vida. Él hace ver la maldad que hay en ti, la pone de manifiesto y te dice: estás obrando mal. Necesitas seguir trabajando en esta área donde tú sigues siendo frágil, siendo débil, donde tu carne pesa más que el espíritu. Por eso les preguntaba: ¿cómo está? Si pusiéramos en una balanza nuestra humanidad, nuestra carne y las cosas del espíritu, ¿qué pesaría más en nosotros? Viviendo en el Espíritu. Así se titula este mensaje: vivamos en el Espíritu. Número 1, dijimos que el Espíritu Santo en la vida del creyente es quien nos cuestiona, quien nos convence, quien cambia nuestra conciencia y nos hace darnos cuenta de cómo estamos viviendo. También es ese poder de Dios que se anticipa y nos busca. Pensaba yo cuando yo me convertí, estaba tratando de hacer mucha memoria, pensando en la predicación del domingo pasado del pastor Martín, su testimonio, y cómo en algunas cosas coincidía yo con él, y me daba cuenta que yo en esos años también, como que todo me iba llevando a un punto de quiebre donde ya no había nada más que hacer. Y ahora entiendo que era el Espíritu de Dios cerrándome las puertas, metiéndome yo en más problemas, no teniendo la oportunidad de salir yo solo de ahí. Y de repente mi mamá, de repente Jonathan Toledo, un amigo de nosotros también, por ahí siendo movidos por el Espíritu: vamos al campamento, y vamos a un campamento. No quiero ir, qué aburrido, y que esto y que el otro. Era el Espíritu de Dios el que estaba cerrando todas las puertas para que yo de alguna manera no hiciera duro mi corazón y pudiera llegar a ese lugar donde me encontré con Jesucristo. Es lo mismo que ha sucedido con muchos de ustedes. ¿Que Dios utiliza personas? Claro que sí. ¿Que Dios utiliza amigos? ¿Que Dios utiliza algo? ¿Que Dios utiliza un mensaje, una alabanza? Sí, pero es el Espíritu de Dios quien te está convenciendo de que necesitas cambiar tu vida. Es el Espíritu de Dios. En un sentido práctico, es esa conciencia que continuamente nos está cuestionando todo lo que hacemos que no agrada a Dios. Cuando lo haces en el Espíritu hay libertad, ni siquiera te sientes mal. Pero cuando haces cosas basadas, justificadas en tu carne, en tus emociones, en tus pasiones descontroladas, el Espíritu de Dios te cuestiona. Número 2, la palabra de Dios dice que también el Espíritu de Él habita en nosotros. Amén. Usted puede decir: el Espíritu de Dios está en mí. Sí, sí está, hermano. Si usted ha creído en Jesucristo, usted ha sido sellado por el Espíritu Santo. Quizá no está en la proporción que debería estar, bueno, porque implica que tenemos que hacer cosas nosotros. Pero el Espíritu de Dios está en usted. Dice 1 Corintios 3:16: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? La Nueva Traducción Viviente dice: ¿no se dan cuenta de que todos ustedes juntos son el templo de Dios
y que el Espíritu de Dios vive en ustedes. El Espíritu de Dios vive en nosotros, hermanos. Y si vive en nosotros, nuestro estilo de vida debería tener un estándar muy alto. Sin embargo, Dios es misericordioso con nosotros. Pero ¿cuántos creen, amados hermanos, que podemos levantar el nivel de espiritualidad de nuestra vida, de nuestra iglesia, de nuestra familia? ¿Creen que se puede? ¿Creen que Dios está más que dispuesto a decir, claro? Dice, si ustedes siendo padres malos sabéis dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre, dice, no dará a todo aquel que le pida de su espíritu? Usted le pide, a ver, un paréntesis, ¿cuántos de aquí le oramos al Espíritu Santo? ¿O nada más le oran a Dios? No nos vamos a entrar en doctrinas y en aclarar cosas, ¿no? Pero amado hermano, esta es la dispensación, es la era del Espíritu Santo, es el tiempo del Espíritu Santo. Y en muchas otras hermanas congregaciones, el Espíritu Santo se manifiesta de otras formas. Nosotros creemos que Dios en su Espíritu está con nosotros, aunque usted y yo no declaremos lenguas. Hay cosas que no coincidimos con todos, sin embargo estamos convencidos que es el mismo Espíritu de Dios que está con ellos, el que está con nosotros. No hay diferencia entre ellos y nosotros. Pero el Espíritu Santo, amado hermano, habita en medio de su pueblo, está con nosotros, está con usted. Y usted debe aprender también a echar mano de ese Espíritu cuando las situaciones se ponen difíciles en su familia, difícil en su vida, difícil en las batallas que libramos todos los días, en nuestra mente y en nuestro corazón. Ahí está. Pero está también en la proporción que mi voluntad le permite obrar. No porque Él no pueda. Claro que puede. Pero tenemos esa libre voluntad de decidir, de elegir, y la tenemos desde el inicio. El Espíritu Santo de Dios habita en cada uno de nosotros. Número 3, el Espíritu Santo te hace una nueva criatura. El Espíritu Santo crea, produce en nosotros una obra que le llamamos la obra de la regeneración, de la purificación, de la transformación. Comenzamos a ser gente nueva, diferente cuando venimos a Cristo. Juan 3, versos 5 al 6 dice: respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Le está hablando a Nicodemo. Lo que es nacido de la carne, dice, carne es, pero lo que ahora es nacido del Espíritu, Espíritu es. Hay un nuevo nacimiento cuando venimos a Cristo. Hay un nuevo proceso de ser regenerados. ¿Regenerados de qué? De todo lo que el pecado ha hecho en nuestra vida. Toda esa suciedad en la mente, en el corazón del ser humano, que lo lleva a hacer cosas vergonzosas, tristes. Mire, vamos por ahí a mencionar así rápido, es mucho. Mire, el apóstol Pablo, hablando a los Gálatas, dice: las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Dice el verso 19 del capítulo 5: y manifiestas son las obras de la carne. Son expuestas, se notan, se ven. Dice que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos. ¿Cuántos son peleoneros aquí? Como su pastor, ¿verdad? También a veces. Yo te decía al hermano Hilario, a veces me quiero bajar de la cruz cuando ando manejando y sacar el viejo hombre, ¿verdad? La carne, ¿sí? La reaccionaria. Porque el Espíritu, el fruto es todo lo contrario, ¿no? Mansedumbre, paz, templanza, paciencia, benignidad. Entonces lo contrario al Espíritu es: me la haces, me la pagas, esto y lo otro, yo puedo y te gano, y ahí está, ¿no? Más el fruto, dice, de la carne, y manifiesta sus obras, dice,
hechicerías, enemistades. ¿Cuántos tienen enemistad con alguien esta mañana? Ay, les falta honestidad, ¿eh? Testimonios, ¿verdad? Sí, tenemos pleitos con familia, con amigos, con hermanos de la iglesia, claro. Enemistades, dice. Eso no agrada, son obras de la carne, ¿verdad? Estas obras de la carne son las que ahora el Espíritu, amado hermano, está tratando de cambiar en nosotros. Hey, Hilario, ya no seas tan peleonero. Ahora llénate de mí, de bondad, de gozo, de mansedumbre. Vamos a ver qué otras dice. Iras, celos. A ver, hermanos varones. Ay, ahora me dejan solo, nada más yo. Ahora resulta que no son celosos. Celos, hermano, cuidado. Otro tiempo hablaremos más a detalle. Iras, iracundos o iracundas. Dios les bendiga. Contiendas, contenciosos. Gente que no puede estar en paz. Disensiones. Gente que le gusta mucho meter la cuchara, cizaña decimos, ¿no? De repente ni está la tercera persona, pero ya alguien la puso en discordia entre otras personas. Cuidado, eso no es obra del Espíritu. Herejías, ahí andamos creyendo todo lo que Facebook dice, tenga cuidado. Envidias, homicidios, Dios nos guarde. Borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales dice el apóstol: os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No hay herencia en este estilo de vida, amado hermano. No hay fruto en este estilo de vida. Hay condenación, hay castigo. El Espíritu Santo dice, ¿verdad?, que crea en nosotros una obra de regeneración. Dice Tito capítulo 3 verso 5: no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. No es por mí, es Cristo, es Jesús, es su Espíritu el que hace todo. Dice: sino por su misericordia nos salvó, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. La obra de la regeneración es esta purificación del ser humano, que es llevada a cabo por el Espíritu Santo en nosotros. Dice Filipenses 1:6: estando persuadido de esto, que el que comenzó esa buena obra en nosotros, la perfeccionará. Es esta obra de regeneración que la iglesia del Nazareno le llama como santificación. Es en ese sentido que somos santificados, hermanos. Cuando esas obras de la carne, ahora viene el Espíritu y nosotros voluntariamente decimos: sí, Señor, quita de mí los celos, la ira, la amargura, la idolatría, el adulterio, la pornografía, todo eso que me está dañando, que me está ensuciando. Y es como le mencionaba, el aceite y el agua no pueden mezclarse en un mismo recipiente. Lo que usted vierta más en ese recipiente, amado hermano, es lo que va a ser predominante en su vida. Si usted se llena del aceite de la presencia de Dios, ese vaso estará lleno, rebosante. Pero si constantemente estamos fluctuando, y no se sienta mal, muchos a veces estamos en esa posición, hermanos, en esa lucha, en ese avance, en esas ganas de salir de ahí. Pero precisamente la intención de este mensaje es que usted y yo entendamos que tenemos que venir y recurrir al Espíritu Santo que nos ayude. El Espíritu Santo nos comienza a limpiar, comienza a transformarnos, a manifestar la presencia de Dios en nuestra vida. Ahora nos da la fuerza para producir esos frutos dignos de arrepentimiento. Cuando usted se arrepiente y la gente le dice: algo pasó en ti. No, soy el mismo. No, algo tienes diferente. El Espíritu Santo comienza a dar evidencia de que ahora Cristo vive en usted. Y comenzamos a crecer en ese fruto del Espíritu también, ¿verdad? El Espíritu Santo ahora produce en nosotros ese fruto lleno de virtudes, de ramificaciones, que nos llevan a modelar la imagen de Cristo en nosotros.
Dice Gálatas 5, 22 y 23, ahí donde leíamos ahorita los frutos de la carne o las obras de la carne. Dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra cuáles cosas, dice, no hay ley. Ahora hay que crecer en esta parte que no somos tan buenos, por decirlo de esa manera, donde nos cuesta, pero no lo hacemos solos, amado hermano, porque si fueran nuestras fuerzas, no estaríamos aquí nadie, ni yo ni el hermano, no sería así posible. Es ese poder del Señor que viene cada día a nosotros, que nos impulsa para hacer las cosas de manera diferente. Y esta es la parte de la obra de la regeneración que el Espíritu Santo ha comenzado a hacer en nosotros. Yo le hago una pregunta: ¿cuántos de ustedes, si voltean a ver atrás hace unos años, cuando usted no era creyente, ha notado cambios significativos en usted? Yo sí, definitivamente. Para empezar, en mi vida los domingos, en un lapso de unos 10 años, no era estar en la casa de Dios. No, pues había otras cosas que hacer, ¿no? Así es que ahora los domingos sean diferentes, para mí es un cambio muy notorio en mi vida. En mi manera de hablar, claro, ha habido mucho cambio. ¿Cómo se ve usted esta mañana? Dios ha hecho cosas en usted. No estamos donde quisiéramos estar, pero tampoco estoy donde comencé. Hemos avanzado, hemos caminado. Dios ha estado con nosotros. Dios ha puesto esa fuerza en nosotros. No nos sintamos cómodos con lo que hemos logrado, porque también eso a veces trae problema. Vayamos día a día, cosechando nuevo fruto del Señor. De repente por ahí nos destanteamos, sí, pero volvamos a aferrarnos al Señor. Su Espíritu Santo está con nosotros, amén. Entonces esa obra de la regeneración también es producida, es llevada a cabo por el poder del Espíritu Santo. Esa obra de ser limpiados, de ser transformados, de que ahora hay una mayor conciencia que te dice: hey, no te salgas, estás haciéndolo mal. Oye, otra vez en lo mismo. No sé si constantemente esa voz viene a mi mente, ¿no? El Señor que no nos deja, a veces no nos suelta. Una vez que te ha sellado, el Señor no te soltará. Estará contigo, haciéndote esa nueva criatura, a la semejanza de su Hijo Jesucristo. Número 4, el Espíritu también es una guía. Es una guía para nuestra vida. Es una guía en nuestro camino. Es una guía para nuestra familia. Es una guía en todo lo que hacemos. Dice San Juan 16:13: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Jesús dijo: el Espíritu hablará lo que yo ya les he dicho antes. Él viene y confirma lo que Cristo ha dicho para nosotros. Es una guía. ¿Por qué? Porque en el Espíritu Santo, amado hermano, no hay engaño y no hay mentira. Todo lo que viene del Espíritu es verdad. Es verdad. En la vida del creyente, ¿verdad? El Espíritu Santo es esa guía que nos ayuda a manifestar un estilo de vida, una guía que da dirección a toda justicia y a toda verdad. Es una vida orientada en Cristo Jesús. Es ese Espíritu que te guiará para que cada día podamos parecernos más a Jesús. Es una guía. Si usted no sabe qué rumbo, qué decisión, qué dirección tomar, ore al Espíritu Santo. Pídale dirección. Dígale: el pastor dijo y leyó en tu palabra que tú eres una guía para nosotros y yo necesito de tu dirección. Porque si el Espíritu Santo nos guía, amados hermanos, no nos vamos a equivocar. Vamos a ir por el camino correcto. Número 5, el Espíritu Santo glorifica a Jesucristo y le enseña al creyente. Ahí mismo en San Juan capítulo 16, verso 14 y 15 dice:
Él me glorificará, dijo Jesús. Él, el Espíritu, me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre, dice Jesús, es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y se los hará saber. ¿Quién viene y confirma y trae palabra de Dios para nosotros? El Espíritu Santo. Lo que Jesús ha dicho, lo que Dios ha dicho está en su palabra, y el Espíritu de Dios viene y lo deposita en su corazón, en su mente, en sus pensamientos. El Espíritu Santo, ¿verdad? A través de eso, dice, glorifica a Jesucristo. Lo que Jesucristo ha hecho, el Espíritu Santo lo enaltece, lo glorifica. Todo lo bueno, ¿verdad?, que ahora usted y yo en Cristo podemos hacer, que es poco, ¿no? Pero podemos decir, o pudiéramos tener cierta vanagloria en decir, ahora yo soy bueno en Dios, he hecho esto. Bueno, todo eso, si es mucho o es poco, debe ser para honrar y glorificar el nombre de Dios. Todo lo que hagamos aquí es para honrar y glorificar el nombre de Dios. Que Dios nos guarde de un día ser pretenciosos, ser vanagloriosos por algo. No, todo lo que hacemos es para glorificar a Jesús. Y no somos nosotros, es Él en nosotros. Así es que en eso no hay mérito. La honra siempre debe ser dada a Jesucristo. Y el Espíritu Santo lo ha hecho también. Número 6, el Espíritu Santo da dones al creyente. Hay dones en medio de esto. Mire lo que dice primera carta a los Corintios, capítulo 12. Verso 7. Ahí está, todo el capítulo habla de lo que el apóstol Pablo está diciendo. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Esto lo hace el Espíritu Santo. Cuando venimos a Cristo y ahora el Espíritu viene, nos sella, está en nosotros, nos bautiza, capacita al creyente con dones y habilidades para servir a otros. Esto lo hace el Espíritu de Dios. Y ahí mencionó algunos, hay muchos, pero el apóstol Pablo va más allá y dice, pero el mejor de todos estos es el amor. Y manda que la iglesia se ame, ¿verdad? Dice, hay esto, hay lo otro, pero el amor es el mejor camino hacia los dones espirituales. Así es que en la vida del creyente, amado hermano, nos es dada esa manifestación como un don, no para mí, es para provecho de nosotros. Si usted tiene una habilidad, un cargo, desempeña algo en su iglesia, hace algo, o Dios lo está motivando a algo, no es para usted mismo. Hemos venido a servir. Y qué bueno que no se nos olvide que venimos a servir. Jesús mismo dijo, yo no vine a ser servido, yo he venido a servir. Él lavó los pies de los discípulos. Y el servicio es un don, es un ministerio que Dios da también. Así es que el Espíritu Santo capacita con esos dones o habilidades en la vida del creyente. Esto también sucede, amado hermano. Y a veces en esto abro un espacio. La iglesia necesita de esos dones que usted tiene. Para que la iglesia funcione, necesitamos de los dones que el Espíritu Santo ha dado como Él quiere. Eso no depende de mí, ni que yo le voy a imponer las manos y le voy a decir, ahora usted va a tener este don. No depende de uno, es del Espíritu. Dice que Él lo reparte y Él lo da como Él quiere. No tiene que ver con nosotros, tiene que ver con Dios y con usted.
Y también ahí, amado hermano, nosotros al descubrir nuestro don, en esa parte nosotros sí podemos ayudar a la iglesia a descubrir su don, su habilidad, donde puede servir. Pero también una vez identificado, Jesús un día vendrá y le preguntará a usted: ¿qué estás haciendo con los dones que yo te di? Conocemos la parábola, aquel que lo esconde, y viene Jesús y le dice: has sido negligente, no hiciste nada, ni siquiera por el temor que me temías, que sabías que era hombre justo. Un día el Señor regresará y a su iglesia también le preguntará: ¿qué hiciste con los dones que te di? Esta es una llamada, amado hermano, a que usted active su servicio en su iglesia. No es que aquí nada más sirven unos porque son los amigos del pastor y porque no. Aquí hemos sido siempre abiertos para que usted pueda desarrollarse, servir al Señor. Y a veces sí, nos metemos en más aprietos porque no podríamos todos servir en la misma área, tenemos que pensar que hacer otras cosas, pero hay oportunidad de servir en este lugar, amén. Así es que el Espíritu Santo, amado hermano, ha capacitado al creyente con habilidades y dones para el servicio de los demás. Número 7, el Espíritu Santo le reviste de poder, amén. El Espíritu Santo es poder sobre nosotros, hermano. Es el poder de Dios obrando en nuestro corazón. No son nuestras fuerzas, es el poder de Dios los que nos mantiene con bien. Dice la palabra en Hechos 1:8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Recibiremos poder. Es el poder que yo le mencionaba, que ha sostenido a la iglesia por más de 2000 años. ¿Qué otra institución ha durado tanto tiempo como la iglesia? ¿Cuál? La Coca-Cola, la Pepsi. ¿Qué otra cosa mundialmente conocida? Nada, la iglesia. Porque a la iglesia la sostiene el poder de Dios. El poder de Dios que está en nosotros. Y que hace que alrededor del mundo, mire, si hablamos de la iglesia del Nazareno, ¿en cuántos países, hermana? Hay más iglesias del Nazareno o representación de la iglesia del Nazareno que McDonald's en el mundo. No voy a decir que McDonald's, pero sí en más países está la iglesia que McDonald's en el mundo. ¿Quién lo hace eso posible? ¿Nuestros líderes mundiales? No, el Espíritu de Dios. Que hay en diferentes idiomas, en diferentes tonalidades, colores, matices. Gloria a Dios. ¿Qué lo hace eso? El Espíritu de Dios es quien sostiene eso. Nadie humanamente podría hacerlo. Ya se hubiera desvanecido, no habría funcionado. Así es que ese mismo poder que ha sostenido a la iglesia, amado hermano, le sostiene a usted, me sostiene a mí. Y ahorita vamos a ver un poquito más de eso. El Espíritu Santo capacita a la iglesia también para proclamar el mensaje del Evangelio hasta lo último de la tierra. Eso ha hecho que el mensaje hoy esté más al alcance en todo el mundo, el poder de su Espíritu Santo. Ese mismo poder del Espíritu revistió a los primeros cristianos para predicar el Evangelio aún a costa de sus propias vidas. Los grandes mártires, y muchos hoy que siguen siendo mártires misioneros, se sostienen predicando y van aún a la muerte por ese poder que está en ellos. En nuestras fuerzas no lo haríamos, pero es el poder de Dios en nosotros. Así que el Espíritu de Dios, amados hermanos, nos da valor y poder para compartir y también para defender su palabra, para vivir una vida que agrada a Cristo. Como creyentes, amados hermanos, necesitamos el poder del Espíritu Santo, porque en nuestras propias fuerzas usted no vencerá los deseos de su carne. Esos deseos con los que hoy seguimos batallando, no los podemos enfrentar sin la ayuda del Espíritu de Dios. Porque vamos a ser vencidos, o porque estamos siendo vencidos continuamente. Entonces yo vengo a darle luz a eso y decirle: inténtelo en el poder del Espíritu de Dios. No puedo dejar esto. No, sí puedes, pero quizás no lo has intentado en el poder del Espíritu Santo. Intentémoslo ahí, con la fuerza no solo nuestra, sino con la fuerza
que viene de Dios y está a nuestro alcance, hermanos. No es lejana, es para el que ha creído en el Señor. Ese es el único requisito: creer en Jesucristo, y su Espíritu Santo vendrá en usted. Así es que si usted y yo queremos vencer esa carne que en ocasiones nos gana, necesitamos más Espíritu, más cosas del Espíritu en nuestra vida, más presencia de Dios. ¿Usted quiere que Dios le escuche? Órele a Dios. Pero usted quiere escuchar a Dios, lea la Biblia. Esas cosas espirituales que usted conoce, que la iglesia provee, todo eso nos hará estar fortalecidos en nuestro espíritu. No es nada más porque el pastor Brito quiere tener cultos y quiere bautizar, no. Es porque queremos que usted sea fortalecido en el poder de su espíritu. Es porque vemos que con mucho amor hay mucha carnalidad en medio de nosotros. Y qué bueno que no oímos todo lo que hablamos a veces por ahí, ¿no? Que no estamos ahí en las bolitas de trabajo y sí, a veces uno humanamente se sentiría muy triste o avergonzado de participar en ello o de escucharlo, no porque nos asuste, sino porque queremos salir de ahí. Es en el mundo donde vivíamos. No nos espanta el pecado, hermano, hemos venido de ahí, salimos de ahí, pero no queremos volver ahí, ¿o sí? No. Entonces necesitamos echarle más fuerza como iglesia en las cosas espirituales, si queremos realmente vivir en el Espíritu de Dios. ¿Cuál estábamos? ¿Nos reviste de poder? Ok. Gálatas 5, 16 y 17 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Mire que todos estos pasajes que hablan de esta contradicción del Espíritu y la carne son escritos, dados a las iglesias. Esto manifiesta que estos problemas no son nuevos. La iglesia, el pueblo de Dios ha batallado con esto continuamente. Sin embargo, amado hermano, hay victoria en medio de eso. Hay grandes hombres de Dios y de la fe que hemos visto que tuvieron victoria en medio de sus luchas. Y si ellos están ahí como heraldos para nosotros, nosotros también podemos alcanzar eso a través de la fe. Así es que dice el Espíritu: no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne, dice, es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis como tú quisieras hacer. Es una lucha continua la que el creyente vive. Por eso es que también continuamente usted y yo necesitamos estar cerca del Señor, cerca de su palabra, fortalecidos en oración, venir y congregarnos para ser también edificados como creyentes. Todo esto nos ayudará a salir victoriosos. Número 8, el Espíritu Santo santifica. Dice Primera de Corintios capítulo 6 verso 11: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, y ya habéis sido santificados, y habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Nos santifica, nos lava, nos regenera, nos justifica. Eso hace el Espíritu Santo en nosotros. El objetivo del Espíritu Santo en la vida del creyente es nuestra transformación. Vamos siendo revestidos del nuevo hombre. Cuando dice revestidos, es que hay una vestidura que tenemos que dejar por completo, que tenemos que abandonarnos de ella y ahora ser vestidos del nuevo hombre nacido en Cristo. Es un proceso de transformación y es uno de los principales propósitos del Espíritu Santo, llevarnos a esa perfección. Dice la palabra: a la estatura del varón perfecto. Suena como muy lejos, pero no es inalcanzable.
Se puede lograr, podemos llegar ahí. Y ese es el Espíritu Santo que nos santifica, nos limpia, nos purifica y nos lleva a hacernos semejantes a Cristo, ¿verdad? Esta es la vida de santificación, amado hermano, es formar el carácter de Cristo en nosotros. El apóstol Pablo dice, nosotros tenemos la mente de Cristo. Ese es el ideal, alcanzar esa madurez, esa plenitud de parecernos a nuestro Señor Jesucristo. Y el Espíritu Santo lo hace posible a través de la obra de la santificación en el creyente. Todo esto, amado hermano, es en un sentido también práctico de nuestra vida. Es cambiar costumbres, es cambiar formas, es cambiar hábitos, es dejar de hacer algo para hacer algo mejor. Es que el Espíritu venga más y entonces tenga que mi carne salir. Ya no hay lugar. Entre más Espíritu hay en nosotros, no habrá lugar para nuestra carne, para esa tendencia hacia lo malo. El Espíritu obrará más en nosotros. Número 9. Nos sella y nos da garantías. Dice Efesios capítulo 1, verso 13. En la Dios habla hoy. Gracias a Cristo, dice, también ustedes que oyeron el mensaje de la verdad, la buena noticia de su salvación, y abrazaron la fe, fueron sellados como propiedad de Dios con el Espíritu Santo que Él había prometido. Hay un sello, amado hermano, en nosotros. Dice, este Espíritu es el anticipo que nos garantiza la herencia que Dios nos ha de dar cuando haya completado nuestra liberación y haya hecho de nosotros el pueblo de su posesión, para que todos alabemos su glorioso poder. El Espíritu te certifica como propiedad de Dios. Antiguamente se usaba un sello cuando se comercializaba, un sello que tenía la figura, el apellido, el nombre de la gente que tenía autoridad, poder, riquezas, y cuando usted veía ese sello decía, oh, ese artículo le pertenece a tal persona. Cuando usted viene a Cristo, dice que el Espíritu Santo lo sella, son las arras, da un anticipo por su vida. Ahora usted y yo somos sellados y le pertenecemos a Dios. Sí, aunque usted siga batallando, amado hermano, usted le pertenece a Dios. Y por eso Dios no lo abandona a su suerte, a su perdición, sino que el Espíritu a veces va allá donde no debería de ir, allá donde anda usted a veces haciendo cosas que no debería estar haciendo, y le dice, tú eres mío, hijo, ustedes son míos. ¿Qué hacen aquí? ¿Por qué? Porque hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Esto debe de bendecirle, amado hermano, porque hay una garantía de que Dios continuamente está yendo por nosotros. No hagamos de eso un estilo de vida. No haga que el Espíritu Santo cada semana vaya y lo busque en lugares donde usted no debe estar. Pero tengamos esa convicción y esa seguridad de que el Espíritu de Dios me ha sellado y le pertenezco a Él. Es Dios, dice, quien nos capacita para estar firmes en Cristo. Él nos comisionó y nos identificó como suyos al poner su Espíritu Santo en nuestro corazón como un anticipo que garantiza todo lo que Él nos ha prometido. Santiago 4:5 dice también que el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. El Espíritu Santo lo anhela a usted, hermano. Otro sinónimo de anhelo es lo codicia, no en el sentido negativo, sino que lo está buscando, es celoso. No lo va a dejar a usted retirarse por completo o a su merced y ser presa del enemigo. El Espíritu Santo estará ahí, estará yendo por usted. Recordamos la figura del hijo pródigo, cuando el papá todas las tardes salía y buscaba al hijo y su corazón era entristecido al no verlo. Es una figura del Espíritu Santo cuando viene y busca a los que ya han sido sellados por Él como hijos. Es el Espíritu Santo
viene y nos busca, está con nosotros. Termino con este último, el número 10. Es un bello pasaje que debe ayudarnos como iglesia a descansar en el cuidado y en el apoyo que también el Espíritu Santo brinda a nuestra vida. Dice la palabra de Dios, lo leí al inicio, Romanos 8:26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Qué le parece? ¿Qué mejor ayuda que la del Espíritu Santo? ¿Por qué? Porque Él nos conoce. Yo le veo aquí muy bien, muy limpio, muy guapo, pero Dios conoce sus pensamientos. Dios conoce sus batallas. Dios conoce sus deseos. Dios conoce sus palabras. Dios conoce lo que ve. Dios conoce lo que usted hace. Hoy mire, gracias a la tecnología tenemos alcance a todo. Y ahí donde creemos que a veces Dios no está, ahí está el Espíritu de Dios viéndonos. Y dice, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo dice, intercede por nosotros. Gloria a Dios que no dice el Espíritu te juzga, ¿verdad? O el Espíritu te aparta porque no eres digno. No, ese Espíritu que te conoce, ese Espíritu que te ve en tus debilidades, dice, está intercediendo ante Dios por ti. Y esto, amado hermano, es un cuadro muy bonito, que necesitamos verlo de esa manera y darnos cuenta de que el Espíritu de Dios está interesado completamente en ayudarnos a salir de nuestros problemas, a dejar nuestros malos hábitos, a ser fortalecidos en donde somos débiles. Por eso Él dice, yo te ayudo. No solamente te ayudo, yo sé que en tu condición tú no podrías acercarte al Padre, pero déjame intercedo por ti. Qué bonito, ¿verdad? Qué especial. Es que el Espíritu Santo intercede por nosotros y dice, con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Dice, el Espíritu mismo le pide a Dios por nosotros, dice otra traducción. Y el Espíritu le habla a Dios a través de gemidos imposibles de expresar con palabras humanas. Dios y su Espíritu se entienden y nos comprenden a nosotros. Ese es el Espíritu de Dios que hoy está obrando en medio de nosotros, en su iglesia, en su pueblo. Dios conoce a fondo y entiende lo que el Espíritu quiere decir, porque el Espíritu ruega a favor de su pueblo, de acuerdo a la voluntad de Dios. Dice esta traducción, la palabra de Dios para todos. Ese es el Espíritu Santo, amado hermano, que hoy está hablando a tu corazón, está hablando a tu vida, está redarguyendo quizá en alguna área tu corazón. ¿Habrá alguien esta mañana que necesite que el Espíritu de Dios le ayude en alguna debilidad? Yo sé que sí, y debemos orar por ello. ¿Habrá alguien que necesite que el Espíritu Santo interceda por usted? Porque quizás usted no se siente digno, porque quizás usted no se siente del todo completo para decir, Señor, ¿quién soy yo para poder venir y pedirte, rogarte, clamarte algo? Quizás, amado hermano, nos hemos enfocado mucho o le hemos restado atención como iglesia el crecer en el fruto del Espíritu. Y quizás tu vida se caracteriza más por tu carnalidad y no por el Espíritu Santo. Yo creo que hoy podemos orar a Dios esta mañana
de varias formas y pedirle que Él nos ayude. Cierre sus ojos, por favor.